Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes avisarle a tus compañeros para que se vayan? Celia, un favorcito. ¿Tú eres integrante de mi grupo de práctica? Sí, doctora, yo soy la delegada de su grupo de práctica. Perfecto. Entonces después ya coordinamos más tardecito. Mañana, ¿a qué hora puede ser la práctica? Ya, doctora, sí está bien. Ok. Buenas noches. Quisiera saber si está el grupo para poder iniciar la teoría. Sí, doctora, ya somos... Faltan 3 grupos, pero ya los estoy llamando. Ya, ok. En la mañana tuvieron clase con la doctora Alcaraz, ¿no? Su grupo de práctica me parece. Milagros. Teoría no tuvieron. No, teorías no hemos tenido, doctora. Ya, o sea, empezaron Prácticas. su práctica. Ya, Sí. ok. Sí, doctora, buenas tardes. La práctica sí hemos tenido con la doctora. Ya, correcto. Sí, está bien, porque en realidad teníamos que empezar primero con esas teorías, porque a la doctora Alcaraz le toca a partir de la clase 4, ¿no? Entonces, para que tenga una correlación, ¿no? En las clases. Está bien. Bueno, vamos empezando algunos puntos de introducción. En realidad este curso de semiología es muy importante, puesto que es la base para todo lo que ustedes van a desarrollar en la clínica. Y el objetivo final de todo esto es llevar pues un buen internado. Nos estamos adaptando a las nuevas, digamos, metodologías por el tema de esta enfermedad del COVID que nos ha en realidad cambiado todo, ¿no? Todas las metodologías, toda la práctica médica y sobre todo las clases, la enseñanza con respecto a este curso. Entonces, nos estamos adaptando, ya el año pasado lo hemos desarrollado con los alumnos de la promoción anterior y creo que ahora va a ser mucho más fácil, puesto que ya creo que todos hemos aprendido un poco más, ¿no? Aunque nos falta, pero al menos un poco hemos aprendido sobre esta forma de
metodología virtual. Vamos a desarrollar todo lo que viene a ser la semiología. En esta parte, en este capítulo, nos toca la semiología general y además la semiología del aparato locomotor, como una introducción para lo que ustedes van a llevar más adelante, que es en clínicas, el capítulo de reumatología. Entonces, el objetivo de la teoría es introducir todos los temas relacionados a la semiología general, pero enfocado sobre todo en la parte de la clínica, de las prácticas, en los síndromes importantes que vamos a desarrollar más adelante en el siguiente curso sobre las patologías reumatológicas, ¿no? Entonces fue iniciativa de la doctora Palomino unirnos. En realidad la idea era que desarrollemos 4 reumatólogos o 3 reumatólogos, pero bueno, somos 2 reumatólogos, la doctora Noriega, la doctora Zamora quien les habla, y los colegas que nos están apoyando, los oncólogos, el doctor Mircín y la doctora Alcarraz. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Introducción a la semiología. Bien, es el contenido de la clase que vamos a realizar. La entrevista médica. En realidad, la entrevista médica pareciera que fuera muy fácil, pero requiere mucho entrenamiento. El diagnóstico es un saber compartido, el tratamiento es siempre un acto de cooperación entre el médico y el enfermo. Aquí, con respecto al enfermo, vale recalcar que bien es cierto, siempre decimos así, pero deberíamos decir de la persona, porque a veces el paciente se siente un poco disminuido cuando nosotros lo tratamos como el enfermo, como el paciente de la cama número tanto, en fin, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, que es una persona que viene al hospital o al consultorio externo con una dolencia muy importante y nosotros le debemos dar la importancia real y tratarlo como una persona, ¿no? En un conjunto de síntomas, signos, en una forma científica, pero tratando de valorar que es un ser humano que llega complejo y que en realidad debemos nosotros de llegar a ese diagnóstico para dar el alivio importante. En esa relación médico-paciente, en este acto médico, es trascendental una buena anamnesis. La importancia del saludo y la presentación, ¿no? Es algo que siempre recalcamos. En este caso, el saludo pues ya no puede ser como antes. Antes se les decía, van a dar la mano. Ahora pues tratamos solamente de saludar verbalmente porque debemos mantener un distanciamiento social porque, obvio, el paciente puede venir con una patología que sea contagiosa, entonces debemos tener mucho cuidado en ello. Pero siempre es importante presentarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Pilar Alzamora. ¿En qué lo puedo ayudar? Señor, señora, caballero, en fin, ¿no? Joven. Entonces, con mucho respeto. Debemos de cortar esa barrera, ¿no? Esa gran barrera que puede haber médico-paciente, porque son 2 personas que recién se van a conocer, recién se están encontrando. Eso va a llevar a que este paciente nos explique todos sus síntomas, ¿no? Y nosotros hagamos un buen interrogatorio para al final poder plantear una buena hipótesis diagnóstica. Entonces, es muy importante esta relación. La historia clínica constituye un expediente esencial para los seres humanos. Es una herramienta importante que ayuda a obtener información sobre el estado de salud de las personas. Es el registro de la evaluación cronológica. No es que yo voy a agarrar la historia clínica, voy a escribir las cosas como se me vienen en gana, ¿no? El paciente dice que estuvo caminando, que fue a tal sitio, que hace 10 días tuvo dolor de cabeza y que hace 20 años tuvo. No, vamos a tener que hacerlo en una evolución cronológica a través del tiempo. Al inicio tal vez no sea fácil, de repente voy a hacer en un borrador, pero con la práctica nosotros vamos a poder desarrollar directo la historia clínica, porque al final no va a haber tiempo. A veces tenemos una sala de hospitalización donde tenemos que hacer 5 historias clínicas o estamos en una consulta externa donde hay que valorar a 16, 20 pacientes. Pero eso con la experiencia ya podemos nosotros hacerlo de frente en limpio nuestra historia clínica. Para eso hay formatos, ya existen formatos de historia tanto para sala, para hospitalización, como para la consulta externa. Entonces vamos llenando según los datos que ya están reportados en estos formatos de la historia clínica.
Entonces debemos de registrar estos datos de forma cronológica del estado de salud de estas personas. Indispensable, obvio, va a ser la práctica, el ejercicio profesional. Los principales actores de este acto médico va a ser, obvio, el médico y el paciente. Y definitivamente nosotros en nuestras prácticas a través de esta metodología virtual vamos a ser actores. En un momento yo voy a ser un paciente, ustedes me van a interrogar, luego ustedes van a ser los pacientes, nosotros vamos a preguntar y así sucesivamente en las prácticas vamos a ir trabajando esta metodología. Es un documento médico, la historia clínica, donde se consigna todo lo referente a la evaluación semiológica en una persona que puede estar sana o puede estar enferma. Describe en forma cronológica todo lo relacionado al paciente desde el nacimiento hasta su muerte, sus antecedentes y su evolución en el tiempo. Se registra con letra legible como testimonio en esta relación médico-paciente como el acto médico. La idea es que sea letra muy legible, ¿no? A veces es difícil, pero es necesario en realidad. Las características de esta historia clínica debe haber confidencialidad, es decir, que todo lo que el paciente me diga es como si fuéramos un sacerdote, una confesión, pues debe quedar ahí, ¿no? No podemos estar divulgando, oye, el paciente tal tanto, y de la cama tanto, tiene esto, el otro. No, debe haber, o podemos entre colegas hablar, ¿no?, sobre un caso, pero en forma general, ¿no? Para poder, a veces se realiza inclusive juntas médicas, pero no podemos estar dando datos muy especiales del paciente como para que esto sea divulgado, ¿no?, de una forma de muy mal gusto para el paciente. Debe haber integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad y una obligatoriedad, ¿no? O sea, debe tener todas estas características para que esa historia clínica sea completa y correcta. Esta historia clínica tiene objetivos, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer una buena historia clínica y que esté, ¿no?, digamos, abierta para que pueda cualquier colega, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado y requiere la valoración por diferentes médicos especialistas? Entonces, cualquiera de estos colegas puede llegar, puede revisar la historia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta historia clínica? ¿Por qué debe estar bien realizada? Uno, el primordial, es porque a través de esta historia clínica nosotros vamos a plantear diagnósticos, vamos a plantear tratamientos, vamos a plantear todo lo que viene a ser digamos, el tratamiento real para que este paciente luego pueda salir de alta y le demos el alivio que este paciente requiere, ¿no? Docencia, porque a través de esta historia clínica nosotros vamos a poder valorarla, vamos a poder enseñar a los alumnos cómo se debe de realizar, cuáles son los datos, las partes y cómo hacemos luego el análisis de esa historia clínica para reunir síndromes basados en los signos, síntomas que tiene este paciente, luego un plan de trabajo y finalmente pues un diagnóstico y tratamiento. Entonces, todo esto nos ayuda la historia clínica. Evaluación, control de calidad, administrativo, porque si la historia clínica está bien realizada, por ejemplo, el sistema del SIS en los hospitales del Ministerio del MINSA valora esa historia clínica y si está bien realizada con diagnóstico y tratamiento va a poder pagar al hospital, ¿no?, del Ministerio de Salud el costo, ¿no?, de esa historia clínica, del tratamiento, etc. Si no tiene todas estas características de la historia clínica, probablemente el SIS no va a pagar esa historia, no va a pagar ese acto médico, en el cual es de desmero para el hospital, ¿no?, porque no va a poder recibir este tipo de presupuesto. También tiene una relevancia médico-legal, puesto que si hay un problema de un mal acto médico, algo que se ha realizado de una forma inadecuada, entonces la historia va a ser valorada ya por peritos expertos, ¿no? Investigación, porque a través de estas historias clínicas nosotros podemos ir valorando alguna enfermedad nueva, podemos valorar, por ejemplo, ahora con el COVID, se han hecho muchos trabajos de investigación, los síntomas más importantes que se presentan, las características, etc. Entonces, mire qué importante es la historia clínica. Al fin y al cabo, muchas personas las van a revisar y va a ser de mucha utilidad para diferentes objetivos. Por lo tanto, esta historia clínica debe ser legible, íntegra, precisa y, bueno,
elegante, ¿no? En la medida que podamos realizar. ¿Y quién va a hacer la historia clínica? En su mayoría, el interno de medicina. El residente también la va a realizar ya cuando está dentro de su especialidad. Entonces, una vez que entran al internado, pues toda su vida va a ser historia clínica, historia clínica. ¿Cuáles son las partes de esta historia clínica? Uno, la anamnesis, el interrogatorio. Segundo, el examen físico. Tercero, vamos a plantear un diagnóstico. 4, un tratamiento. 5, la evolución, cómo va respondiendo según los tratamientos, día primero, segundo, tercero. Entonces, todos los días cuando el paciente está hospitalizado, le vamos pasando la visita. Formatos especiales en los cuales nosotros mediante algunas gráficas vamos a poder desarrollar cómo va la temperatura día a día, cómo va la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las funciones vitales. También vamos a poder desarrollar el balance hidroelectrolítico, ¿no? Cuáles son los ingresos, egresos, etc. Y todo eso nos da una visión integral del paciente. Y finalmente, cuando el paciente ya está en condiciones de alta, hacemos la epicrisis. Y también en algunos casos muy terribles, pues a veces el fallecimiento, igual nosotros vamos a tener que hacer una epicrisis, ¿no? Bien. Este es un bosquejo general, un mapa conceptual. Recuerden que siempre es importante el mapa conceptual para poder nosotros entender el desarrollo, ¿no? En este caso, de la historia clínica. Uno, la ectoscopía que vamos a desarrollar, que es la búsqueda de uno o más signos destacados. Ni bien llega el paciente digamos, al consultorio o está en su camita y nosotros pasamos la visita en hospitalización, la primera impresión, yo veo al paciente, busco aquellos signos destacados, como son la edad aparente, el estado de gravedad aparente, ¿no? Y con ello yo puedo, en algunos casos, ya más o menos orientarme qué enfermedad tiene el paciente, ¿no? Segundo, tengo la anamnesis, donde acá vamos a desarrollar los datos de filiación, la enfermedad actual. Datos de filiación viene a ser nombre, edad, dirección, etc. La enfermedad actual, el motivo por el cual viene el paciente, donde nos va a contar todos sus síntomas recientes. Las funciones biológicas, como está la sed, el apetito, etc. Los antecedentes, que viene a ser los antecedentes personales generales, personales fisiológicos, personales patológicos y los antecedentes familiares, muy importantes. Luego tenemos la revisión anamnésica. Acá nosotros por aparatos y sistemas podemos hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, aparato cardiovascular, tiene palpitaciones, tiene presión alta, ¿sí? Hacemos un pequeño repaso con la anamnesis. No es que hacemos el examen físico, sino una anamnesis preguntando por cada aparato, ¿no? Los síntomas, signos, que de repente el paciente por ahí se le quedó y no nos manifestó y que puede tener alguna relevancia. El examen físico, que es general, que es justamente el desarrollo de este capítulo, en el cual vemos las funciones vitales, el aspecto general, el sistema del aparato locomotor, donde vemos pues todo lo que es tejido celular subcutáneo, articulaciones, piel y faneras. Entonces, todo esto nosotros desarrollamos en este capítulo. Luego ya viene el examen regional, incluido también cabeza y cuello. Hasta cabeza y cuello llegamos nosotros. Y luego ya en el examen regional, todo esto es lo que ustedes ven en los demás capítulos que van a ir desarrollando en el transcurso de este curso. Luego tenemos el diagnóstico, ¿no? Basado ya en todos los signos, síntomas, apoyado en los síndromes clínicos, que también en este capítulo, en este curso vamos a desarrollar los síndromes clínicos. En este caso ya serían más desarrollados o más dirigidos hacia el aparato locomotor, ¿no? El tratamiento, ya eso lo vemos en el curso de medicina. El plan de trabajo, en algunos casos ya podemos ir desarrollando con algunos grupos que han tenido muchos, digamos, interés, ¿no? Entonces hasta ya íbamos desarrollando el plan de trabajo, o sea, íbamos un poquito adelantando para el curso de medicina. En la evolución y finalmente lo que es la epicrisis. Bien, entonces esto es un mapa conceptual importante. Bien, las manifestaciones de la enfermedad en la semiología médica. Tenemos los síntomas, es subjetivo. Es referido por el paciente, ¿no? Todo lo que el paciente nos viene a decir en la consulta, ¿no? Por ejemplo, el paciente nos puede decir, yo siento que tengo dolor, que es como que me pasa un gusano,
por mi cuerpo, que sube desde mi cabeza, se va al brazo y termina en la mano, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ellos nos cuentan de forma muy particular cómo son sus síntomas. En cambio, el signo no, el signo es algo objetivo, nace de la observación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que el paciente viene todo amarillo, está histérico, ¿no? Entonces ese es un signo importante, relevante, ¿no? Que yo estoy observando en ese paciente. Esa es una gran diferencia entre los síntomas y signos. Los síntomas es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes de su cuerpo. Este síntoma puede ser general, es aquel que es común a distintas patologías de diferentes aparatos. El síntoma específico, aquel que es común a patologías de un mismo aparato. El síntoma patognomónico, que es el síntoma característico que orienta el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un paciente con artritis reumatoidea, el síntoma principal por el cual viene ese paciente generalmente es por poliartritis, ¿no? Y casi siempre también se da en articulaciones pequeñas, a predominio de manos o de muñecas. Entonces, ya más o menos nos vamos orientando, ¿no? Doctora, yo vengo porque tengo inflamación en todas mis articulaciones, de los dedos, de nudillos de mi mano. Todos están hinchados, inflamados, no puedo abrir mi mano, no puedo cerrarla, no puedo hacer puño. Entonces ya me estoy orientando, este es un patrón de muchas articulaciones inflamadas, un cuadro de poliartritis. Las dos manos están hinchadas, poliartritis simétrico. Se hinchó una articulación, luego otra. Un patrón de poliartritis simétrico aditivo. Entonces yo, no, este es un síntoma muy patognomónico. ¿Y en dónde yo lo veo? Generalmente lo veo en artritis reumatoide, ¿no? Así. Otro ejemplo, que un paciente viene y joven ya y le dice, ¿no? Vengo, doctora, porque mi dedo gordo del pie está hinchado, está inflamado. Se me ha hecho como un rocoto, grande, rojo, aumentado de volumen y no me puedo poner el zapato. Y no soporto la sábana. Ese es un signo patognomónico que nosotros le llamamos podagra, inflamación de la primera articulación metatarso-falángica. Un paciente que me viene con estas características, yo ya inmediatamente estoy pensando, este paciente debe tener gota, porque es muy específico para ello. Entonces, no crean que toda la medicina es así de fácil, ¿no? Son algunos casos que ya son bien claros, en otros no, en otros sí hay que hacer discusión, valorar bien todos los síntomas, signos para poder llegar al diagnóstico. Bien. Y luego tenemos otros síntomas que son los que llamamos banales, porque son síntomas que narra el paciente y que a veces no tienen ninguna importancia en el diagnóstico, ¿no? Igual tenemos que escucharlo, pero siempre tenemos que separar los síntomas más importantes, los signos también cuando los observamos, y algunos síntomas que los ponemos secundarios, ¿no? Que el paciente refiere, pero que los ponemos un poquito alejado y que tal vez no va a formar parte del diagnóstico. Bien. Como un resumen, signos son manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconocen al examinar al paciente. Por ejemplo, la modificación del pulso, que valoremos, por ejemplo, la hepatomegalia, una esplenomegalia, etc. Signos patognomónicos es aquel que muestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad. Síndrome es la serie o la suma de signos y síntomas que existen en un momento dado y que definen un estado. Los componentes del estudio semiológico tenemos a través de la, evaluación, a través de la, ¿cómo se le diría? A través de la primera impresión, ni bien veo yo al paciente, yo tengo una visión general a través de la ictoscopía, ¿no? Yo ya tengo una impresión, ¿no? Digo, yo veo a ese paciente, lo veo muy delgado, muy flaquito, bajo de peso, veo que sus pestañas están muy grandes, muy alargadas, no tiene cachetes, está tosiendo, está sudoroso. Puedo sospechar, este paciente de repente tiene, no sé, tuberculosis, ¿no? Algo así, ¿no? Por todas las características que le veo.
Entonces, la ectoscopía, yo ya tengo una primera impresión, me puedo equivocar, pero conforme tenemos más experiencia ya en el campo clínico, en el campo de la medicina, probablemente cada vez nuestro diagnóstico es más acertado, ¿no? Entonces, hay que hacer bastante entrenamiento de la ectoscopía. La anamnesis ya viene a ser pues todo el interrogatorio que vamos a hacer para llegar a todos estos síntomas que trae el paciente. El examen físico, que se basa en la inspección, siempre primero la observación antes de tocar al paciente. Segundo, la palpación, ya mediante maniobras que se les va enseñando cómo lo van a hacer. La percusión y la auscultación finalmente ya con la ayuda de un estetoscopio para valorar digamos, un examen, ¿no?, completo, por ejemplo, característico del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, ¿no? Y bueno, algunos exámenes complementarios que generalmente solicitamos con algunas pruebas de ayuda al diagnóstico, laboratorio, radiología, etc. La ectoscopía. La palabra ectoscopía deriva de dos vocablos, ecto, fuera, y scopus, observar, ¿no? Entonces, observar lo de afuera. Entonces, llega el paciente y tenemos que observar. La primera observación, que debe ser rápida, global, metódica, de las particularidades del paciente, tanto morfológicas y dinámicas, ¿no? Entonces, desarrollamos mucho los sentidos, el médico desarrolla mucho los sentidos para valorar al paciente. Es así que en la estoscopía viene a ser un arte que debe ser aprendido y ejercitado. Se puede hacer antes de la historia clínica, durante y después, ¿no?, del interrogatorio al paciente. Pero por lo general nosotros siempre les mencionamos a ustedes que debe ser antes de que empecemos a realizar la historia. Ni bien llega el paciente o cuando nos acercamos a la sala de hospitalización, paramos en su camita, lo estamos mirando y ya debemos estar pensando en la ectoscopía. ¿Qué debemos de pensar? ¿No? Eso es un desarrollo interno, digamos, ¿no? Debemos nosotros de pensar inmediatamente en género, es un paciente varón, mujer, ¿no? Más o menos la edad. Por ejemplo, mirando esta lámina, ¿no? Paciente de género masculino, de edad aparente aproximadamente 10 años, estado de gravedad grave, mal estado general, signos destacados, llama la atención la desnutrición, deshidratado, estoy viendo hasta sus costillas, muy adelgazado, ¿no? Y aparentemente como que está inconsciente, ¿no? Inclusive lo tiene aparentemente su madre, pareciera su madre, o no sé si fuera una enfermera, pareciera su madre, por las caritas se ven muy similares, y el entorno del paciente se encuentra en una sala de hospitalización, ¿no? Entonces, esta endoscopía ya más o menos me orienta, ¿no?, que este paciente pues probablemente va a necesitar una atención rápida, es una emergencia, va a necesitar una vía, varios exámenes, ¿no?, para poder valorar su estado general de este paciente. Y bueno, hasta podría decir que hasta podría tener un mal pronóstico, ¿no? Entonces, qué importante es la ectoscopía. Lo podemos consignar antes de la historia clínica, ¿no?, inclusive escribirlo como motivo de ejercicio, o también podemos, cuando hacíamos nosotros las prácticas presenciales, pues ni bien entraba el paciente, le decíamos al alumno, ectoscopía. Entonces lo decía, ¿no?, en voz alta, oralmente, ¿no? Paciente, tal edad aproximadamente, género, estado de gravedad, signos destacados. Bien. Y se encuentra, bueno, en ese caso estaba en una sala de hospitalización, ¿no? Entonces, es muy importante la ectoscopía y lo vamos a ir desarrollando en las prácticas. Esta ectoscopía nos permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad, exige un entrenamiento mediante la observación, puede valorarse el hábito corporal, ¿no?, si el paciente está muy flaco, muy gordito, ¿no?, en este caso pues estaba leptosómico, ¿no?, muy delgado, ¿no?, o si es muy gordito, pícnico. Actitud, si está en decúbito dorsal, si está en decúbito ventral,
El estado nutricional, veíamos acá, en mal estado de nutrición, en mal estado de hidratación, el pacientito de la lámina, la facie, ¿no? Facie dolorosa, facie quejumbrosa, el estado de conciencia, si está consciente o no, y bueno, los signos destacados que pueda tener este paciente. Entonces, eso se consigna en la ectoscopía. Factores que favorecen una ectoscopía adecuada, ¿no? En el caso del médico, pues siempre debe haber respeto, paciencia, competencia, los conocimientos, la adaptabilidad que tenga. El paciente, pues la posición adecuada, la confianza, la ropa apropiada, que esté relajado, y en algunos casos, pues hay que descubrir la ropa para poder valorar algún órgano que es un poco más interno, ¿no? El ambiente es importante, ¿no? Cuando examinamos a un paciente, pues que debe estar en un ambiente que tenga mucha luz, exista silencio, privacidad, temperatura adecuada, la iluminación, ¿no? Para poder tener datos exactos. Inspeccionar, bueno, es examinar, reconocer atentamente las características que trae este paciente. Recuerden que siempre es importante el saludo a este pacientito. Recordar que mirar no es igual que ver es agudizar todos nuestros sentidos para ver con una mirada general qué es lo importante que trae este paciente. Este hecho de ver es un arte que debe ser aprendido y exige pues atención del examinador, iluminación y una técnica adecuada. Los puntos de observación, bueno, las prendas de vestir, porque ya si veo que está haciendo un frío tremendo y el paciente me viene con un polito manga corta, entonces probablemente acá hay alguna alteración, ¿no? De repente es un paciente hipertiroideo, de repente un problema endocrinológico, ¿no? Algo que haga que el paciente pues no venga con las prendas adecuadas según la estación. El aseo corporal, si veo que viene todo cochinito, ¿no? Probablemente tenga un problema psiquiátrico, en fin. La contextura, si está muy pícnico, muy gordito, puedo pensar ya, este paciente de repente tiene diabetes, tiene un trastorno metabólico, etcétera, ¿no? La talla, la actitud, si viene con algún acompañante, si alguien lo está apoyando, le está sirviendo como un bastón, etcétera, y el entorno que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, todo eso debemos ir observando porque al final, de alguna manera, estos datos nos van a servir. Entonces, en la ectoscopía debemos consignar actitud o postura, el estado de nutrición, el tipo constitucional, talla, facies, movimientos, marcha y vestimenta. Ahora, tampoco en medicina no todo es exacto, ¿no? O sea, no todos los pacientes van a tener un signo de ectoscopía importante, ¿no? No todos tienen un signo, digamos, patognomónico, ¿no? No todos. A veces el paciente puede llegar y aparentemente no tiene nada, ¿no? Viene coherentemente, nos habla, en fin, nos comienza a contar todos los síntomas que tiene, pero de repente no, a la ectoscopía no le encontramos nada, ¿no? Entonces, no se debe forzar la búsqueda, porque a veces también nos podemos desorientar. Hay que seguir la historia clínica, no desesperarnos. Bueno, no tiene nada de datos relevantes, pero probablemente en la anamnesis, en el interrogatorio, vamos a encontrar los datos importantes. Una diferencia importante es la diferencia entre lo que es la ectoscopía y el aspecto general. La ectoscopía ya lo mencionamos, mediante la evaluación nosotros vamos a poder dar un diagnóstico presuntivo que puede o no consignarse en la historia, es algo muy rápido, requiere mucha experiencia para poder llegar a una interpretación y generalmente lo vamos a consignar al inicio de la historia clínica. El aspecto general no es lo mismo que la ectoscopía, el aspecto general es la descripción ya en la historia clínica, ¿no? De las características que tiene el paciente, ¿no? Talla, peso, si está bien hidratado, en fin, ¿no? Entonces, esto generalmente va ordenado y va al inicio del examen físico, ¿no? Entonces, no confundir lo que es la ectoscopía con el aspecto general, que ya forma parte de la historia clínica. Bien, todas estas, acá para adelante tenemos varias láminas que son las que deben ir desarrollando en sus prácticas sobre lo que viene a ser la ectoscopía, ¿no? Las voy a ir pasando, probablemente sus profesores de práctica van a ir desarrollando con ustedes todas estas láminas de ectoscopía, donde vemos facies,
¿no? Características de la piel, varias son patologías también reumatológicas, ¿no? Ictericia, en fin, cambios que podemos ver en hipertiroideas, en hipotiroideas, signos cushinoides, que son muy frecuentes dentro de las patologías reumatológicas, el paciente con lupus, en fin, ¿no? Todo esto se va a ir desarrollando ya en las prácticas. Nosotros vamos a avanzar las teorías. Las manos, muy importantes que vamos a ver en artritis reumatoidea, en osteoartrosis, etcétera. Fenómeno de Raynaud, todo esto se va a desarrollar. Un ratito, hasta acá viene esta primera clase. ¿Alguna pregunta para desarrollar la siguiente clase teórica? Chicos. Doctora, ahora vamos a hacer dos teóricas, ¿no? Sí. Sí, porque ya con esto ya podemos ir avanzando las prácticas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué Doctora, capítulo? Sí. dígame. No, ¿qué capítulo han llevado antes de lo que Ah. viene a ser esta? Llevamos renal y llevamos ya. respiratorio. Ya. O sea, de todas maneras ya han visto lo que es la historia clínica. Ok. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta, algo? Sí, yo tenía una duda, doctora. ¿Cómo podríamos hacer frente a las limitaciones de comunicación que tenemos con el paciente, ya sea por el que sea de otra cultura o porque tenga alguna incapacidad? Bueno, un gran limitante que yo también lo he llevado cuando era médico serumista es el idioma. Eso es un limitante, ¿no? Porque cuando ustedes van a hacer su serum y van a algún tipo de región, ya sea a nivel de la sierra, sobre todo, siempre hay pacientes que son quechua, que hablan quechua, ¿no? Y hay diferentes dialectos. Y si bien es cierto, llevamos un curso básico de quechua, pero nos ayuda muy poquito, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que pedir la ayuda de alguna persona, generalmente en el centro de salud, maneja el tema este del idioma, ¿no? O el familiar, ¿no? Y a veces nos estamos ideando con algunos movimientos, con algunas, ¿no? Poniendo la mano, te duele aquí, allá y así, ¿no? Tratar, ¿no? de ver la forma, pero sí es un limitante porque muchos de nuestra población habla quechua y son diferentes tipos de quechua, ¿no? No todos hablan el mismo y no todos se entienden igual. Entonces, ese es un limitante. Otro limitante es la edad. A más edad, los pacientes de la tercera edad, ellos ya tienen problemas en cuanto a sordera, hipoacusia, ¿no? Inclusive para hablar. Entonces, a veces ellos no nos pueden relatar de forma clara sus síntomas y signos, ¿no? Las personas de la tercera edad por las limitaciones que ellos tienen por el envejecimiento. A veces viene el familiar que nos apoya, pero a veces vienen solos. Y es un problema, pues, porque no nos escuchan, no nos entienden. Y ahora se ha agudizado más porque estamos trabajando con doble mascarilla, tanto el paciente como nosotros, y con el distanciamiento social que estamos llevando en las consultas presenciales que se están haciendo, no en forma, digamos, continua, sino algunas específicas, porque casi todo es ahora por teléfono, todas las consultas de los pacientes crónicos. Entonces, estos limitantes un poco se están acentuando con este tema, pues, de la pandemia que estamos llevando, ¿no? Pero sí son limitantes. Doctora, disculpe una Sí. consulta. Dentro de las características de la historia clínica mencionaba obligatoriedad. ¿A qué se refiere? O sea que nosotros no podemos obviar las pautas importantes de una historia clínica. Tanto nosotros, los médicos, como también el paciente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un compromiso, una relación de acto médico y todo debe estar desarrollado en la historia clínica, ¿no? Por decir, el paciente es anciano de la tercera edad, ¿no? Pero nosotros en la historia clínica tenemos que poner datos de su nacimiento, ¿no? Cómo fue, si fue parto eutóxico, distóxico, en fin. Obvio, el paciente ya ni se acuerda por la edad. Entonces, nosotros en esa área
No vamos a inventar, ¿no? Le preguntamos, obvio, el paciente no me acuerdo ya, por la misma edad. Entonces nosotros en esa área no es que lo vamos a dejar en blanco, sino vamos a poner no recuerda, no refiere, no se acuerda por la edad. O sea, nosotros debemos de forma, digamos, obligatoria llenar todas las pautas de la historia clínica. Todo debe estar llenado. No debemos de inventar nada, pero sí poner no refiere, niega, ¿no? Porque si no es así, puede tener una implicancia legal. Está vacío, viene la auditoría y dice, ¿preguntó? ¿No preguntó? ¿Lo vio? ¿Lo dejó de lado? ¿Qué fue? Entonces, toda la historia, todas las partes de la historia deben estar explícitas, ¿no? Y si no hay el dato, pues no refiere, niega, en fin. Y debemos de tener todas las partes de la historia ordenadas, ¿no? De tal manera que tenga una correlación y que cualquier persona que revise esa historia clínica realmente tenga todo el contexto en forma cronológica y de esa manera pueda entenderla cualquier persona, inclusive venga un abogado, ¿no? Un perito que está valorando esa historia por algún problema que se haya suscitado. Entonces, todo eso debe estar, digamos, consignado. O sea, es nuestra obligación hacer la historia clínica como corresponde. Y es una obligación importante, generalmente responsable de la historia clínica es el interno. Si bien es cierto, su asistente lo asesora, debe revisar la historia clínica, pero es una obligación del interno desarrollarla en su magnitud, ¿no? Como corresponde. Gracias, doctora. Ok. Bien, entonces vamos a desarrollar la siguiente clase que viene a ser ya la anamnesis, filiación y la enfermedad actual. Bien, el contenido de lo que vamos a desarrollar en la anamnesis, la filiación, la enfermedad actual. Aquí vamos a obtener la fuente, que va a ser donde vamos a obtener los datos, que puede ser del mismo paciente, generalmente es directa, pero a veces no nos da toda la información el familiar, entonces ya sería una fuente indirecta, en donde vamos a tener que consignar, ¿no? Información dada por el hijo, su nombre, ¿no? El nombre del hijo, digamos, del paciente. O a veces es de las dos, fuente directa e indirecta. O a veces estamos haciendo una historia clínica basada en otra historia que viene como hoja de referencia, ¿no? A veces vienen pacientes sin familiar, vienen o pacientes que lo encuentran en la calle y hacen un informe médico a la persona, el primer médico que lo valoró en emergencia y le dicen, no, tiene que ir al hospital nivel 3 y lo llevan con una hoja de referencia y con esa hoja de referencia nosotros tenemos que hacer la historia clínica, pero vamos a tener que consignar, ¿no? Fuente, el reporte del informe médico de emergencia de tal lugar, ¿no? Si es que es así que viene el caso. Síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si es brusco, de forma rápida, o insidioso que ha ido de forma progresiva presentándose los síntomas, el curso de la enfermedad, ya si este es progresivo, intermitente o estacionario, el relato cronológico de estos síntomas y finalmente lo que viene a ser las funciones biológicas. En la anamnesis, esa es la información del paciente acerca de su enfermedad. Es la parte más importante. Puede ser esta directa, como ya les estuve mencionando, indirecta o mixta. Las partes son la filiación, que viene a ser todos los datos, nombre, edad, sexo, vamos a verlo más adelante, dirección, etc. La enfermedad actual y finalmente los antecedentes. La función de la anamnesis es obtener la información a través de la historia clínica. El interrogatorio o anamnesis es el arte que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través de relato oral o gesticulaciones, datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Es el primer paso de la historia clínica. Bien. Puede ser directa cuando a través del paciente obtengo toda la información. Indirecta a través del familiar.
O mixta cuando a través de los dos, porque a veces el paciente me da toda una información, pero no me queda a mí muy claro, entonces pido hablar con el familiar y también eso agrego, ¿no? Información obtenida del familiar, si es que realmente hay algún dato relevante, pues lo agrego. La afiliación debe consignar nombre y apellidos completos, la edad, el sexo a veces se hace un poquito complicado, ¿no? Porque hay pues muchas variantes actualmente. Siempre basarnos en lo que está en el DNI, tal como está en el DNI, consignarlo en todo caso. La raza, ocupación, lugar de nacimiento, ¿no? Por decir, el paciente nació en Ancash, perfecto, pero de repente el paciente viene de Puno, trabaja en Puno. Entonces, eso debe estar bien consignado, ¿no? Inclusive, si viene de Puno, ¿cuánto tiempo está viviendo en Puno, ¿no? Por decir, estaba trabajando en Puno hace un año. Entonces, viene de Puno hace un año, ¿no? Determina los tiempos porque a veces hay enfermedades que se dan de alguna región, ¿no? Entonces el tiempo de exposición puede luego ser trascendental para el diagnóstico. Domicilio, ¿cuál es su dirección exacta? Porque a veces el familiar no aparece, el paciente está de alta y no puede salir, ¿no? Entonces ya ahí tiene que actuar la asistenta social yendo a la casa de este pacientito, ¿no? Y averiguar qué pasa, por qué no lo recoge si ya se está manifestando que está de alta, ¿no? Entonces, importante el domicilio. El estado civil, el grado de instrucción, religión, porque saben que hay algunas religiones que no permiten transfusiones sanguíneas, etcétera, entonces debe ser consignado para no tener problemas legales. El idioma, ¿no? Si habla quechua, inglés, etcétera, consignarlo. La persona responsable, ahora más que nunca por el tema del COVID, hemos tenido que aprender esto porque el paciente ingresa y no puede recibir visitas, ¿no? Por el tema del contagio. Entonces, todo lo trabajamos a través de los teléfonos. Entonces, persona responsable, una sola persona, el hijo, ¿no? El esposo, etcétera, su nombre completo y su teléfono, ¿no? ¿Qué sucedía? De que nos daban 3, 4, 5 teléfonos y el médico cada día que pasaba la visita, al término tenía que llamar al familiar del paciente para informarle cómo estaba, y esto se llama todos los días, y si está muy grave se le llamaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces nos basta un teléfono, no que nos den 5 o 6 teléfonos, no vamos a llamar a las 6 personas, imposible. Entonces solamente una persona encargada, su teléfono, su nombre completo, a la cual se le va a dar la información del paciente de forma diaria, ¿no? Porque esta enfermedad pues no pueden recibir visitas. La fecha de ingreso, aquí también es importante consignar. Si el paciente ingresa a emergencia, por decir hoy día, 8 de septiembre, a las 10 de la noche, perfecto, y ingresa a hospitalización, ¿no? Luego que ya lo han evaluado en emergencia, ya saben, tiene neumonía por COVID, ya está determinado, luego tiene que pasar al área COVID, ya es hospitalización. Entonces, para hospitalización, ya de repente ya es el día 9, al día siguiente, entonces ingreso, fecha de historia clínica, a sala de hospitalización, área COVID, 9, tal, la hora que ingresa, ¿no? Y de repente el paciente se descompensa y tiene que pasar a UCI. Entonces, historia nuevamente se tiene que hacer de ingreso en UCI, día 12, ¿no? A tal hora. Todo consignando día y horas. Cada ingreso es una historia clínica. Eso sí, cada ingreso, ¿no? A emergencia, pasa a hospitalización o pasa a UCI. Entonces, mucho cuidado con ello. Las formas de ingreso, ¿no? Ingreso por emergencia, ingreso de frente a sala, de repente es una operación ya planificada, una hernia, no sé, que ya está planificada, ingresa directo a sala de hospitalización y luego, bueno, a sala de operaciones. Entonces, todo eso consignarlo. La afiliación, ya un poco hemos hablado de ello. Los teléfonos. Justo acá les hablaba, ¿no? Ingreso al hospital, ingreso al servicio, etc. Bien, entonces este es otro mapa conceptual. Siempre les pongo los mapas conceptuales para que se ubiquen dentro de la historia, ¿no? Cómo van armando este árbol, digamos así.
datos de identificación del paciente, el nombre, lugar de nacimiento, edad, domicilio, raza, teléfono. Acá es importante el número de seguro, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, tienen un número de seguro, por decir, del SIS o número de seguro de salud. Entonces, consignar ese número. El estado civil, el grado de instrucción, ocupación, el idioma, religión, la persona responsable, ya les hablé, la fecha de ingreso, nombre del establecimiento, número de la historia clínica, no olvidarse. Y otro dato que acá falta, el DNI. También debe estar consignado el DNI, ¿no? Porque cuando ya pedimos, por ejemplo, transfusión sanguínea, pedimos alguna prueba, todos nos manejamos número de DNI, número de historia clínica, edad, ¿no? Para que eso esté bien puesto en la historia clínica. Inclusive a veces esos datos importantes, relevantes, los ponemos en la tapa de la historia clínica, para luego llenar todos los formatos y los exámenes que tenemos que realizar al paciente, ¿no? Pruebas de ayuda al diagnóstico. Si tenemos la historia bien ordenada, todo se desarrolla fácilmente, ¿no? Entonces, nuevamente, esta es la labor del interno, ¿no? Que debemos nosotros, de forma muy metódica, ya cuando hacemos una historia, 2, tercero, ya después todo fluye, ¿no? Todo fluye y ordenado para poder trabajar bien. Segundo, enfermedad actual. La fuente, los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, brusco insidioso, el curso de la enfermedad progresivo, intermitente, estacionario y el relato cronológico. Las fuentes de información, las fuentes de referencia. Fuentes de información, ya hemos mencionado, el paciente, el familiar. Referencias son las hojas que nos vienen de cuando el paciente lo refieren, por decir, de un centro de salud, de una emergencia, de un hospital, de repente viene del hospital que estaba en Huancayo, ¿no? Y viene referido acá a Lima, al hospital Hipólito Unanue, entonces nos viene con una hoja de referencia. Entonces, esa es una fuente, donde generalmente está consignado las funciones vitales, también hay un relato de los síntomas principales, el diagnóstico que ellos ponen presuntivo, los exámenes que ellos ya le han hecho de laboratorio, Entonces, eso consignarlo. Y en base a eso, nosotros también desarrollamos nuestra historia clínica. Motivo de la consulta, siempre dentro de todo lo que el paciente nos dice, porque a veces no todo, en la mayoría de los casos los pacientes nos hacen, pero una sopa de síntomas y signos, ¿no? A veces se van por el signo o el síntoma irrelevante y no nos menciona el que realmente es el cardinal, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros aprender, ¿no? De todo lo que nos dice, cuál es el síntoma principal y cuáles son los síntomas secundarios. Invitar al paciente a expresar el motivo de la consulta, ¿no? Se supone que luego que ya nosotros lo hemos saludado, nos hemos presentado, ¿no? Entonces tenemos que de una forma muy amical, ¿no? Para ganarnos la confianza, pues señor, señora, cuéntenos cuál es el motivo de la consulta, o sea, abiertamente, ¿no? Preguntarle por qué vienen a la consulta y que exprese el paciente en sus términos cuáles son los síntomas que lo traen a la consulta. Si vemos que es muy coherente, que tiene todo un uso muy racional de sus síntomas, en buena hora, porque nos va a orientar y vamos a trabajar tranquilamente y luego ya desarrollamos nuestras preguntas. Pero a veces no, pues a veces el paciente nos habla enredado, no nos explica bien, se pone a llorar, se queja de dolor, entonces todo eso son limitantes en el interrogatorio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que pedir que por favor se controle, que se calme, que necesitamos que nos dé la información. Entonces, cada paciente es diferente, no es igual. Bien, y si vemos que se va mucho por las ramas, no nos da los datos principales y se va por contarnos historias que no vienen al caso, porque hay mucha gente que cuenta, yo viajé, yo cuando tuve COVID, mucho ahora vienen, yo tuve COVID hace un año y en realidad ya no tiene los síntomas alguna relación con esto, ¿no? Entonces, te comienzan a contar del COVID que yo tuve, que esto, que falleció tal persona, porque lamentablemente eso ha ocurrido en casi todos los hogares, entonces todo eso te cuenta, llora, y al final, bueno, yo vengo porque me duele la rodilla. ¿Y hace cuánto tiempo era la rodilla? Hace una semana. Entonces, ¿para qué me contó todo eso, no? Entonces,
Si yo veo que comienza a hablar y no me está llegando al punto principal, entonces ya tengo que empezar a hacer preguntas. Yo ya tengo que dirigir ya mi interrogatorio para que no se me vaya muy por síntomas que no vienen al caso o cuentos, ¿no? Que bien, a fin de cuentas son importantes para el paciente, pero que a nosotros no nos va a llevar a lo que queremos, ¿no? Al diagnóstico. Entonces, todo eso poco a poco debemos ir trabajando. Tratar en todo caso de guiarlo en relación al síntoma principal, ¿no? Si este paciente comienza, si divaga, como les decía, todos los hechos deben ser tomados en cuenta, analizados minuciosamente antes de descartarlo. Claro, porque no vayamos a aplicar, esto no es relevante y de repente por ahí sí tenía una importancia. Si tiene muchas molestias, interrogar sobre la que nos parece más importante, ¿no? Por decir, el paciente viene porque le duelen las articulaciones, viene porque tiene fiebre, viene porque tiene diarreas. Entonces, comenzar pues a cada uno de ellos, ir desarrollándolo, tratando de determinar alguno importante, pero también los demás desarrollarlos, ¿no? Porque pueden tener alguna relación. El análisis de estos síntomas, la forma de inicio y la cronología. Cómo han iniciado y cómo se van desarrollando. ¿Dónde está localizado ese síntoma? Y si tiene alguna irradiación, ¿no? Por ejemplo, yo vengo porque me duele la rodilla. ¿Cómo empezó ese dolor? De forma lenta. Empezó hace 15 días, ¿no? Me dolía la rodilla, pero cada día ese dolor se ha ido aumentando, aumentando. Y ahora siento que ese dolor de rodilla se me va hasta el tobillo. Entonces ya tiene una irradiación, ¿no? ¿Cómo es ese dolor? Ese dolor es como que me hinca, como que me punza, me está hincando una aguja, me hinca en la parte interna de la rodilla. Y cuando quiero dar el paso, no me deja, ¿no? ¿Cómo es la intensidad? De una escala del 1 al 10, ¿no? Imaginariamente hay que plantearle, del 1 al 10, ¿usted cómo cataloga este dolor? ¿Como 1 o como 0 cuando no hay nada de dolor? Hasta 10 cuando el dolor es muy intenso. Yo siento que el dolor es como 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces, escala visual análogo, 8. Entonces ya estoy marcando la intensidad de ese dolor. ¿Cuáles son los factores que lo desencadenan? Cada vez que hace frío, el dolor se intensifica, ¿no? Cada vez que me abrigo, me pongo una manta, como que disminuye el dolor, ¿no? Entonces, eso pregunta. ¿Qué otros síntomas va? Aparte de lo que yo siento, el dolor de mi rodilla, también siento que tengo calentura, ¿no? O sea, está caliente mi frente, ¿no? Entonces, de repente va acompañado de fiebre, ¿no? Sí, siento escalofríos, en fin, síntomas acompañantes. Factores iatrogénicos, que el paciente de repente refiere que tomó alguna pastilla, que tomó un mate, que alguien le dio algo y con eso le calmó, de repente se aumentaron los síntomas, etcétera, ¿no? O fue a la farmacia, que es muy común, fue a la farmacia, le dieron una pastilla, lo tomó, etcétera, ¿no? Factores ambientales, en fin, que también puedan desarrollar un incremento o disminución del dolor. Entonces, no olvidarse, esto generalmente lo van a desarrollar porque tenemos 3 seminarios en donde vamos a hablar del dolor, vamos a ver todas las características del dolor, de la fiebre y del edema, ¿no? Importantes en este capítulo. Las recomendaciones es tratar que el paciente defina lo que quiere expresar con algunos síntomas, como vértigo, decaimiento, malestar, ¿no? ¿Cómo usted define eso? Porque de repente estamos, por ejemplo, los pacientes le dicen mucho cuando hacen el 2, ellos dicen orinar, ¿no? O sea, a veces hay términos que ellos le dan otro significado diferentes al nuestro. Entonces, tratar de ser explícito. Para usted, ¿qué es orinar? Para usted, ¿qué es un vértigo, no? Para de esa manera tener los significados de las palabras correctas y para dar la interpretación adecuada. Tomar en cuenta los problemas de comunicación, lo que hablábamos de acuerdo a una pregunta, ¿no? Originados por el idioma, que es bastante frecuente, o el grado de instrucción también, ¿no? Si el paciente no ha llevado ninguna clases en el colegio, entonces a veces también no entienden lo que preguntamos, entonces tenemos que tratar de ser bien canillitas para el paciente nos entienda lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, tratar de estar en el nivel, ¿no?, de educación del paciente, ¿no? No decirle, pues, pero dígame, esa rodilla, a veces no sabe ni que esto se llama rodilla, hay que señalarle. Esta zona es lo que te duele, en fin, ¿no? Entonces,
tratar de medir eso. Las preguntas no deben insinuar la respuesta. ¿No te duele la rodilla? No, no, no. Debe ser, ¿dónde te duele? ¿En qué lugar te duele? No ya poniéndole un no, que de repente el paciente por temor, pues, no me duele, y de repente sí le está doliendo. Entonces, cuidado con eso. Deben ser genéricas las preguntas, en forma general, secuenciales. ¿Dónde le duele? ¿Se irradia el dolor? ¿Hacia dónde va? ¿Con qué le calma? Así, ¿no? Responde y preguntamos. No que a la vez está, ¿dónde duele? ¿Dónde le irradia? ¿Dónde? El paciente no sabe ni qué responder. Entonces, preguntamos, responde, volvemos a preguntar, como que también vamos escribiendo en historia clínica lo que nos va refiriendo el paciente. Hay que tener paciencia, sí, no es fácil. A veces, imagínense una consulta que hay 20 pacientes esperando y el paciente a veces no nos da la información adecuada, nos oculta. Hay gente que llega a la consulta y oculta la información por temor, por mucho temor, oculta. Hay gente que llega, a veces me ha pasado a la consulta por un problema reumatológico y está con tos, está que tose. Yo le digo, pero señora, ¿está bien? ¿Viene por su dolor? Sí, me duele la rodilla terriblemente, está hinchada. Pero está tosiendo, no, ya no, casi nada. Señor, está que tose. Y el familiar dice, no, está con COVID. Imagínese, está con COVID y ha salido a la consulta de la rodilla. Y el paciente no nos dice nada, ¿no? Entonces, imagínense todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, nos tenemos que volver un poco psicólogos, medios, no sé, ilusionistas, ya no sé qué término ponerle, de tratar de adivinar en realidad qué es lo que el paciente nos quiere decir o a veces nos está ocultando, porque eso a veces son gran limitantes para un buen diagnóstico. Enfermedad actual, forma de inicio, la cronología, definir con exactitud el modo como se inició la enfermedad, hasta cuándo podría ser que estaba bien o estaba sano, ¿sí? Porque eso a veces ellos no determinan, ¿no? Ellos vienen y dicen, vengo porque hace 5 días me duele la rodilla. Sin embargo, a veces el familiar está al lado y dice, pero ¿por qué le hice 5 días a la doctora si hace un año ya te dolía tu rodilla? Entonces ellos dicen, no, hace un año me dolía muy poquito, pero ahora hace 5 días el dolor es intenso, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? De repente ya el paciente es portador de una enfermedad crónica, tiempo de enfermedad 1 año, y el episodio actual es en realidad hace 5 días, ¿no? Entonces, eso determinarlo bien. Si no puede precisar, interrogar en relación a fechas fáciles de recordar, por ejemplo, las fechas de Navidad, las fechas de fiestas patrias, cumpleaños, ahora con el tema del COVID, ¿no? Todo cambió desde la quincena de marzo del año 2020, ¿no? Entonces, antes del COVID, después del COVID, en fin, ¿no? Entonces, eso también sirve como un punto de referencia. Si el síntoma es intermitente, que especifique la frecuencia, la periodicidad, describiendo un episodio típico o completo. Localización y irradiación del síntoma, que señale con un dedo, si es posible, el sitio de su molestia y su irradiación, ¿no? Que él me duele la rodilla, porque ellos dicen, me duele la columna, y cuando hacemos el examen clínico y todo, vemos que no era la cadera, y ya nos había dicho todo que era la columna. Por favor, con su mano, señale dónde le duele, siempre que lo señale, para no tener confusiones. Características, con frecuencia el paciente no sabe describir, recurre a comparaciones, ¿no? La barriga se me pone como un tambor, la cabeza me explota, etc. Si el paciente emplea esos términos, si desean, ustedes lo pueden consignar en la historia clínica, pero lo ponen entre comillas. En la historia clínica, todo dato que lo ponen entre comillas significa que lo dice el paciente, no ustedes. Y lo están consignando porque son exactamente literal como el paciente lo manifiesta. Orientarlo a precisar el tipo de dolor, si es sordo, urente, constrictivo, etc. Todo síntoma tiene una intensidad, ¿no? Puede cuantificarse, puede ser definido, por ejemplo, si es una diarrea, el número de camas al día, o sea, no basta que ustedes pongan diarrea, ¿no? Sino qué características tiene esa diarrea, el color, cuántas cámaras al día, consistencia, en fin, ¿no? Claudicación, número de cuadras que camina antes de detenerse, ¿no? Yo camino 5 cuadras y ya no puedo seguir, mis piernas están duras como ladrillos y no puedo avanzar. Me tengo que sentar en una silla y de ahí nuevamente camino. Entonces, consignar. Y no olvidarse, mucho trabajamos en este capítulo la escala visual análoga, en la cual tenemos que determinar la intensidad de ese síntoma, en este caso del dolor. Los factores que lo agravan, que lo atenúan,
Síntomas acompañantes, factores iatrogénicos, ¿no? Generalmente mucha automedicación hay, preguntar siempre por eso. Motivos de presentación atípicas en los enfermos ancianos, algo que también estuve mencionando hace un momento. Pluripatologías, recuerden que los pacientes de la tercera edad vienen ya por insuficiencias, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, artrosis, hipertensión arterial, anemia, etcétera. O sea, tienen varias enfermedades graves, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen, te cuentan todos los síntomas que tienen, ¿no? Todo, uno, otro. Entonces, determinar cuál es el principal. Es una dificultad para la entrevista, hay deterioro sensitivo, menor percepción del dolor. Ojo, que el anciano tiene menos dolor que un paciente que, digamos, que sea más joven, ¿no? Entonces, eso a veces hace enmascarar el cuadro. Ojo con ello. Disminución de la actitud vital, diferente actitud ante la enfermedad. A veces vienen apáticos, vienen depresivos, no colaboran con el interrogatorio, vienen tristes, vienen llorando, vienen callados. Terrible. Difícil también para examinarlos, ¿no? Entonces, sí, es todo un reto un paciente de la tercera edad. Y muchos pacientes, pues, van a venir con esas características. Las preguntas que habitualmente hacemos son cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron estos síntomas. ¿Es la primera vez que se presenta? ¿Tiene tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye esta enfermedad? ¿Qué precedió el estado de esta enfermedad? ¿Realizó antes de venir acá al hospital una consulta médica? ¿Qué exámenes complementarios le efectuaron? ¿Qué diagnóstico le realizaron? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Qué repercusión general ha provocado esta enfermedad? Entonces, muchas de estas preguntas podemos realizar para llegar a la enfermedad de este paciente. Entonces, no olvidarse que la enfermedad actual está consignado por signos, síntomas, tiempo de la enfermedad, forma de inicio, el curso y el relato de la enfermedad. Signos, síntomas principales, tener la seguridad que la información sea la pertinente, algunas preguntas para determinar la seguridad, circunscribir las principales molestias, dar unos minutos al paciente, en caso contrario, delimitar la entrevista con preguntas directas, ¿no? Siempre vamos a hacer carta abierta. Vemos qué clase de paciente nos viene y si no, ya vamos a dirigir pregunta a pregunta a nosotros. No es que el paciente nos dirige a nosotros, ¿eh? Ojo, nosotros dirigimos la entrevista. La enfermedad actual, en la historia clínica, consignamos el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, insidioso, brusco, el episodio actual, por decir que este episodio sea de unos 10, 15 días, ¿no? Y esta enfermedad de repente ya lo tenía años, pero en este último episodio se ha desarrollado un síntoma principal. Los síntomas principales, ¿no? Por decir, episodio actual, dolor de la rodilla derecha, pero el tiempo de enfermedad 10 años, donde el paciente se caracteriza porque ya tenía dolor, inflamación en rodillas, dedos de la mano, etc., ¿no? Forma de inicio ha sido insidioso, curso progresivo, síntomas y signos principales, en este caso la gonalgia, el dolor de la rodilla, ¿no? Y va acompañado de repente de fiebre, malestar general, de repente ha tenido náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, un paciente portador de una enfermedad crónica, de repente ya tenía este paciente una artrosis, de años ya con un proceso degenerativo, pero que se desarrolló un cuadro infeccioso, en el cual ha tenido fiebre, dolor de la rodilla con aumento de volumen, malestar general, sudoración, la fiebre que ya mencioné, náuseas, vómitos, etc., ¿no? Entonces, este paciente es portador de un cuadro de una monoartritis aguda, ¿no? A descartar un cuadro probablemente de una artritis infecciosa, ¿no? Por lo que nos están mencionando. Entonces, más o menos sería la forma de enfocar, digamos, este caso prototipo que les he dado como ejemplo. En esto es lo que ustedes se van a desarrollar, aparte de todo lo que es la historia clínica, luego ya de plantear la enfermedad actual, ¿no? A partir de los ejercicios que van a desarrollar en sus prácticas.
Nuevamente, el mapa conceptual, la enfermedad actual se divide en datos iniciales acerca de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, puede ser horas, días, meses, forma de inicio, insidioso o brusco, evolución, el curso progresivo, estacionario, episódico, síntomas y signos principales, el relato cronológico de la enfermedad, fecha de la aparición de los síntomas, la localización, la intensidad, la extensión, los factores que lo atenúan o que lo intensifican, cuál podría ser la causa, qué precipita, qué lo predispone, la evolución, síntomas asociados, si hubo alguna consulta previa. Por ejemplo, si hubo consulta previa, deben consignar fue al centro de salud donde le diagnosticaron que tenía una gonalgia, le dieron acetaminofén de 500 miligramos, una tableta cada 8 horas, ¿no? A veces hasta nos dan la receta, la vemos claramente. Si no nos dan la receta o el paciente no se acuerda, el paciente acudió al centro de salud, no se acuerda el diagnóstico, le indicaron un tratamiento que no recuerda. Entonces se ve claramente que ustedes preguntaron todo, pero ustedes no son culpables que el paciente no se acuerda. Pero si el paciente sí recuerda todo eso o tiene la receta, entonces van a consignar acetaminofén de 500 miligramos cada 8 horas, lo tomó por 4 o 5 días, en la cual no encontró mejoría, por lo tanto acude al hospital porque esa rodilla sigue hinchándose, aumentando de volumen. Entonces todo eso debe ser consignado. Si fue a la farmacia, igualito. Fue a la farmacia donde el farmacéutico le dijo, tómate ibuprofeno de 400, ¿a qué dosis? No recuerda la dosis. ¿Cuántos días lo tomó? Lo tomó por 3 días. Ojo, todo eso debe estar en la historia clínica. Factores, las causas, lo precipita, en fin, ¿no? Entonces, esto es importante. Siempre en su cabecita los mapas conceptuales, porque así va a ser más fácil desarrollar su historia clínica. Funciones biológicas, apetito, sed, orina, deposiciones, sueño, cambios ponderales, ¿no? Eso también va a ser el ejercicio que vamos a ir desarrollando en las prácticas para ir preguntando. No basta decir, ¿cómo está tu apetito? Ah, está bien. No, sino también indagar un poco más cuál es ese tipo de alimentación, qué es lo que come. De repente es muy obeso, come muchos carbohidratos, pues determinarlo. Hay patologías que están relacionadas con que mucho come, mucho orina, mucha sed, entonces eso determinarlo. ¿Cuántos vasos de agua toma al día? Uy, me tomo 20 vasos de agua, uy, me muero de sed. Y voy al baño cada rato, de día voy 10 veces y de noche voy 20 veces. Entonces eso debe estar consignado. Alteraciones del sueño. No puede dormir, ¿por qué? Porque tiene un dolor, se despierta por dolor, porque le duele su rodilla. No, yo me despierto porque no puedo dormir. Y de repente, ¿por qué? Porque de día duerme. Yo todos los días después de almorzar duermo. Entonces, paciente que duerme durante el día y en la noche, pues obvio no concilia el sueño. Entonces, eso. Cambios ponderales. No basta que pongan bajó de peso, sino que cuántos kilos y en cuánto tiempo. Ojo. Las funciones biológicas, a consignar, otro mapa conceptual, el apetito, algunos términos que pueden manejar, anorexia, bulimia, en fin, ¿no? Manejar, si es que el paciente nos determina bien, podemos ya determinar esos términos, la sed, si está disminuida o incrementada, la polidipsia, el sueño, insomnio, variaciones de peso, deposiciones y la orina, ¿no? Deposiciones, ¿cuántas cámaras al día hace? ¿Qué consistencias tiene? ¿Cuántas de día? ¿Cuántas de noche? ¿No? Todo eso reportado. Bien, las fuentes de información. Pasamos a la siguiente clase. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algo? Doctora, buenas noches. Una consulta. Sí. Quería saber si en el motivo de consulta puede ir el diagnóstico presuntivo por, no sé, o sea, si el paciente expresa signos o síntomas característicos de una enfermedad, ¿el médico puede poner algún diagnóstico presuntivo en el motivo de consulta? Mira, hay pacientes que ya vienen a la consulta de frente y te dicen, doctora, yo tengo artritis reumatoide. Ya he sido diagnosticada hace 20 años,
pero por el tema de la pandemia no me estoy tratando, porque he tenido temor, no he acudido a la consulta. Entonces tú ahí en tu relato tienes que poner paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea hace 20 años, en tu relato, estás poniendo hace 20 años, refiere que recibió tratamiento con metotrexate, hidroxicloroquina, las dosis, cuánto tiempo las ha tomado, ha sido tratado por el médico, reumatólogo, hasta te da el nombre, ¿no? Con el doctor tantito, tantito de la salud de Rebagliati, que por motivos del COVID ha dejado ya de recibir consultas presenciales y solamente está recibiendo su medicación por consultas telefónicas, ¿no? Y ahí sí ya tienes que contar el relato. Actualmente la paciente viene, ¿por qué? ¿No? Ahí pones ya, digamos, el episodio actual. ¿Qué viene a ser? Que de repente, como no se trata, la paciente viene con sus rodillas hinchadas o viene con sus dedos de la mano o de la muñeca sumamente hinchadas. Entonces, la paciente viene actualmente porque tiene dolor, inflamación en las muñecas, en las articulaciones interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas, con mucho dolor, inflamación. Actualmente solamente toma prednisona de 5 diario, pero el dolor no calma. Y ya está, pones todo eso, ¿no? Ahora, en otros casos, si no está bien documentado el diagnóstico, prácticamente mejor, si lo pones entre comillas, ¿no? Si no está bien documentado. Pero si el paciente te viene con la información bien clara, inclusive hasta te viene con las recetas, ¿no? Mire, el doctor, reumatólogo me trataba así, me hizo mis análisis, tengo ese resultado de látex, factor reumatoideo positivo, entonces todo eso lo consignas en la historia clínica, en tu relato. Y sí podrías poner un diagnóstico si está sumamente fundamentado, y si no es así, lo pones entre comillas. Gracias, doctor. Ya. Bien, chicos. Entonces ahora vamos a pasar ya la última parte, que viene a ser de la anamnesis, los antecedentes, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado en el episodio actual son, digamos, lo más reciente que le sucede al paciente. Los antecedentes ya viene a ser el historial, que es lo que trae el paciente, que muchas veces tiene una relevancia en el episodio actual. Entonces, debe ser consignado de una forma importante, tanto personal como familiar. Entonces, tenemos los antecedentes generales, los antecedentes fisiológicos, los patológicos y los familiares. Los antecedentes generales viene a ser cuál es el medio en el cual se desarrolla nuestro paciente, ¿no? Cómo es la vivienda. Acá debemos de consignar pues todo, si es material noble, material quincha, si es en el cerro, vive en la punta del cerro, si vive en el mar, no sé, si vive en la calle, etc. Debe ser bien relatado las características, porque algunas enfermedades, sobre todo infecciosas, se desarrollan ahí. No basta con decir pues las características de la casa, sino también cuántos cuartos hay, ¿no? Y cuando hablamos de cuartos, no necesariamente son dormitorios, ¿no? A veces tiene una sala, tiene un comedor, y ahí lo dividen y ahí mismo está una habitación para dormir, ¿no? Y no hay más. Y de repente un bañito, o a veces no hay un baño, o si no el baño es compartido con varias familias, ¿no? Entonces, todos esos datos deben estar consignados en la historia clínica. Si hay animales, cuántos hay, ¿no? La alimentación, si es a predominio de carbohidratos, si es a predominio de proteínas. Ahora, el paciente no sabe qué es carbohidrato y proteína, ¿no? Entonces, come carne, come pollo, pescado, menestra, hígado, arroz, papa, pan, en fin. ¿Qué cantidad? ¿Su plato tiene más arroz, papa, pan o tiene más carne? Ah, no, carne ni lo veo. Tiene así un cerro de arroz, un cerro de papa, un cerro... ¿Y carne? No, carne no. Carne no puedo comer. A veces como pollo. Entonces, eso debe ser alimentación a predominio de carbohidratos, muy pocas proteínas, ¿no? Entonces, eso consignar. La vestimenta, bueno, si va de acuerdo a la estación. Hábitos nocivos, aquí hay que ser muy, muy explícitos, ¿no? Si consume licor, cigarrillos, hay que notificar las cantidades, ¿no? No basta, ¿consume alcohol? Sí, no, ¿cuántas? No sé, 10 cervezas al día, cigarrillos, consume una cajetilla de cigarrillo diario. Entonces, todo eso debe estar consignado en la historia clínica.
La situación económica social, si tiene un sueldo básico, si solamente son ingresos día a día, cuántas personas, cuántos aportan, más o menos tener una apreciación de cómo está esa situación económica de ese paciente, ¿no? Psicosociales, a veces hay problemas de conflictos familiares, etcétera. Residencias, si estuvo, residencias anteriores, si estuvo viviendo en otros lugares, consignar los tiempos, si recibió sus vacunas, ahora importante, ¿no? Vacunas, se vacunó de influenza, de neumococo, se vacunó de COVID. ¿Qué vacuna recibió? No basta decir sí recibió, sino ¿qué recibió? Recibió Sinopharm, recibió Pfizer, ¿en qué fechas? Recibió la primera dosis el 1 de enero, la segunda dosis el 21 de enero, ¿no? Porque la segunda vez era 3 semanas aproximadamente. O si de repente recibió la Johnson, que es una dosis única, etcétera. Todo eso ahora tenemos nosotros que ampliar dentro de nuestros antecedentes generales. Alergias, muy importante, nunca olvidarse de las alergias. Si es alérgico a los antiinflamatorios, a los antibióticos, identificar qué fármaco es, qué característica, ¿no? Para que no volvamos a cometer ese tipo de iatrogenia, o si son alimentarias. Si realiza ejercicios, muy importante, ¿no? Porque a veces los pacientes son muy sedentarios y ahora también el reclutamiento nos ha llevado a que no hagamos tanta actividad física como antes hacíamos, ¿no? Entonces, si es que la hace diariamente o de repente cero, no hace nada. Bueno, algo habíamos avanzado de el tabaco, el alcohol, el volumen, qué tipo de bebida, cafeína, drogas, etc. Patrones del sueño, preguntarle si tiene algún problema para dormir. Si la respuesta es afirmativa, a qué hora se acuesta el paciente y si tiene algún problema para conciliar el sueño, si es frecuente que despierta durante la noche y si despierta muy temprano en la mañana, mucho más que lo normal, ¿no? ¿Y qué cosa lo despierta? ¿No? ¿Le despierta algún dolor o se despierta porque, no sé, está pensando en muchas cosas? O algunos pacientes se despiertan porque van al baño, ¿no? Orinan a cada rato, tienen una nicturia muy importante. Entonces, todo ello consignar en la historia clínica. Antecedentes ocupacionales y ambientales, residencias anteriores, donde estuvo viviendo, dirección y tiempo. Vivienda, qué característica es. Historia laboral, de exposición ocupacional, de repente trabaja en una mina, ¿no? ¿De qué tipo de mina? ¿Qué minerales se extraen ahí? ¿Qué actividades hace en el ocio? No sé, de repente hace manualidades, ¿no? Y de repente el paciente viene con mucho dolor en sus manos, de repente hace tortas, en fin, entonces tiene alguna relevancia importante. Antecedentes de viajes, pacientes, ahora es importante, ¿no? Paciente que viene de Brasil, paciente que viene de Sudáfrica, en fin, ¿no? Y viene con síntomas de problemas respiratorios, pues sospechar en una neumonía por COVID y probablemente alguna de las variantes que ya sabemos que en esos lugares se origina. Entonces, miren lo importante que es hacer la anamnesis. Crianza de animales domésticos, hay enfermedades que transmiten los animales, duermen con los animales, duermen separados, en fin, qué tipo de animal, en fin, todo eso. A veces hay toda una granja en la casa, ¿no? Entonces, todos los animalitos que tiene en su domicilio. Contacto con sustancias potencialmente tóxicas o infecciosas, ¿no? Y bueno, eso es un modelo de la historia clínica donde van a consignar todo, ¿no? En cuanto a la vivienda, también desarrollar las preguntas sobre el agua, ¿no? Saben que en muchos lugares de nuestra ciudad, inclusive en Lima, no tienen o tienen problemas de agua, de luz, pues todo esto debe ser consignado. Si tiene, no tiene, no recoge el agua en baldes. Si tiene luz eléctrica o no. La vestimenta, alimentación, acá es lo que les hablaba, ¿no? Carbohidratos ya en la historia está generalmente consignado, arroz, tubérculos, grasas, en fin. Si cocina a carbón, importante, hay patologías, la fibrosis pulmonar, a veces cocinan a leña, con leña, y con los años traen pues problemas de fibrosis y hay que determinarlo. Los hábitos nocivos, tabaco, alcohol, coca, café, sedentarismo, y bueno, las drogas, ¿no? Que ahora hay un montón, ya también yo desconozco un poco eso, pero hay bastantes formas de drogas, en fin, que tal vez ustedes están más documentados, pues todo eso hay que estar preguntando, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Los viajes, las residencias anteriores y ocupaciones anteriores. Lo bueno que todo esto está consignado en la historia clínica, entonces lo único que hacen es leer y
llenando. A veces no podemos hacer toda la historia clínica en la primera, digamos, evaluación, ¿no? Lo ideal es hacerlo porque el interno, pues a veces tiene varios ingresos, entonces no se va a estar, voy a hacer un día una parte, mañana hago otro. No, tratemos de hacerlo todo y un ingreso y hacer cuanto más historias clínicas realizamos, es más rápido. Tratar de hacer nuestra historia clínica completa, porque el día siguiente se pasa la visita y todo debe estar completo. Es nuestra obligación como internos desarrollar toda la historia clínica, toda. Antecedentes fisiológicos, prenatales, evolución del embarazo, de la madre, la edad gestacional, natales si fue parto eutóxico, distóxico, lugar de parto, el puntaje de Apgar al nacer, enfermedades intercurrentes durante su embarazo. Esto, pues, obvio, si es una paciente joven, nos va a dar toda la información, pero de repente nuestra pacientita tiene 90 años y no se acuerda de nada. Entonces ponemos, no recuerda, no sabe por la edad. Lactancia, lactancia, el desarrollo psicomotor, si si sabe, ¿no? Si tiene la información, si lactó, de repente no recibió nunca leche materna, si tuvo un buen desarrollo psicomotor, ¿no? El control cefálico del tronco, sus primeras palabras a qué edad fueron, el rendimiento escolar fue adecuado, si tuvo algún atraso en sus estudios, en fin. La menarquia, ¿no? El régimen catamenial, fecha de última regla, la actividad sexual, gravidez y paridad, número de gestaciones, partos a término, pretérmino, si hubieron natimuertos, por ejemplo, es un dato muy importante, si hubieron abortos a repetición, número de hijos vivos, por ejemplo, en el síndrome antifosfolipídico, que se ve mucho en pacientes secundarios a pacientes con lupus eritematoso sistémico, pues es un dato muy importante, si es que han habido abortos a repetición. Entonces ya desde acá estamos nosotros teniendo una información muy importante en esas pacientitas. La lactancia materna, si fue exclusiva, mixta, métodos anticonceptivos que utiliza. Y bueno, es lo que vamos consignando en la historia clínica, ¿no? Antecedentes patológicos, enfermedades de la infancia, enfermedades de la adolescencia, de la adultez, si tuvo hospitalizaciones anteriores, intervenciones quirúrgicas. Todos estos, si en algún momento son positivas, tenemos que un poquito preguntar, ¿no? Por ejemplo, el paciente le dice, yo tuve artritis reumatoidea juvenil. Me diagnosticaron en el hospital de niño cuando yo tenía 10 años. Yo me acuerdo claramente, se me hinchó mi rodilla, mi tobillito y mis dedos de la mano. Me hospitalizaron, me dieron un tratamiento, no me acuerdo bien qué me dieron, pero me dieron varias pastillas, lo recibí durante un año y después nunca más he tenido ningún problema. Hoy vengo a la consulta, ya tengo 40 años y vengo porque se me ha inflamado mi rodilla y mi tobillo, ¿no? Entonces, ese antecedente debe estar consignado, ¿no? Paciente refiere diagnóstico en la infancia, cuando tenía 10 años, diagnóstico de artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Porque puede ser que tenga alguna relevancia con el cuadro articular que está presentando actualmente el paciente, ¿no? Hospitalizaciones anteriores, el tiempo, por qué estuvo hospitalizado, si fue operado, cuál fue esa intervención quirúrgica, las alergias, determinar exactamente a qué fármaco, transfusiones sanguíneas si ha recibido, consumo de alcohol y de drogas. Tratamiento actual, si está el paciente ya recibiendo alguna medicación, por ejemplo, tiene hipertensión arterial, tomó losartán, ¿cuánto toma al día? 50 miligramos, ¿cuántas? Cada 12 horas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lo está tomando? Uy, solo tomó 5 o 6 años. Excelente. Mucha gente se automedica, por ejemplo, actualmente van a ver que muchos pacientes consumen colágeno, consumen glucosamina, se ponen vitamina C, ¿no? De forma constante, van a la farmacia, lo piden y se acabó. Entonces, todo eso debe estar consignado en la historia clínica. O remedios caseros, saben que ahora por el COVID pues han estado tomando ivermectina, han estado tomando un montón de cosas, ¿no? Todo eso debe estar consignado en la historia clínica. Para evitar olvidos o omisiones es recomendable establecer un orden, ¿no? Como está en la historia, como se les ha presentado, las enfermedades de la infancia, enfermedades médicas, alérgicas, quirúrgicas y traumáticas, ¿no? Siempre ordenado. Los antecedentes patológicos, algunas enfermedades se les puede ya precisar, por ejemplo, las enfermedades de la infancia, las eruptivas,
si tuvo pues estas que dan sarampión, varicela, si tuvo paperas, etcétera, ¿no? Si hubo alguna complicación cuando tuvo esta enfermedad, si se acuerdan. Enfermedades del tejido conectivo, muy importante dentro de nuestro capítulo del aparato locomotor, si hay si ha tenido algún problema de artritis, etcétera. Enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, en fin, ¿no? Cada X que ustedes ponen debajo en estas líneas tienen que consignar, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus, positivo. Diagnóstico hace 10 años, se trata con glibenclamida, ¿no? 850 cada 8 horas, etc. Consignarlo con datos, tratamientos, dosis, etc., ¿no? Y así de cada patología si es que es el caso. Antecedentes familiares, muy importantes, sobre todo en las patologías reumatológicas. Vamos a ver que muchos pacientitos vienen con diagnósticos de artritis reumatoidea, de lupus, y los familiares han tenido, la abuela, la tatarabuela, ha tenido esta enfermedad. Entonces debe ser consignado en la historia clínica, ¿no? Abuelita con artritis reumatoidea, en tratamiento, en fin. Si fallecieron, ¿cuál es la causa de la muerte? En fin, nos interesan de los antecedentes familiares, los familiares, digamos, directos, ¿no? Abuelas, abuelos, padres, esposos, hermanos, ¿no? Aparte de las enfermedades del tejido conectivo, también consignar si hay enfermedades mentales, si hay enfermedades hereditarias, si hay neoplasias. Bien. Nuevamente nuestro mapa conceptual, en la cual nosotros trabajamos con los antecedentes personales generales, los antecedentes personales fisiológicos, todo el mapa, consignar todas las características, vivienda, alimentación, residencias, vestimentas, deporte, higiene, situación socioeconómica, pasatiempos, hobbies, actitud ante la vida. Hay gente, por ejemplo, que viene y usted le dice, ¿en qué trabaja? Nada, no trabajo. No, por el COVID ya no hago nada. ¿Y de qué vive? Ah, de ahí, mi esposo trabaja, pues yo ya no, ya estoy en la casa, cocino, en fin, ¿no? Entonces, no hay esa actitud, ¿no? O sea, a veces no hacen nada, ¿no? Y a veces paran yendo al hospital por uno y otro problema y de repente el problema no es tanto físico, sino un poco mental. Entonces, eso es también importante. Problemas en el trabajo, etcétera. Antecedentes personales fisiológicos, antecedentes prenatales, postnatales y los gineco-obstétricos. Seguimos con los antecedentes ginecos-obstétricos. Menopausia, anticonceptivos, lactancia, complicaciones, fórmula obstétricas, fecha de último parto, fecha de última regla, régimen catamenial, menarquia. Antecedentes personales fisiológicos, las enfermedades congénitas, enfermedades de la infancia, quirúrgicas, traumáticas, alérgicas, transfusiones, intoxicaciones, hospitalizaciones previas, los tratamientos recibidos y algunos estudios de laboratorio, si es que es el caso que el paciente nos puede consignar. Antecedentes familiares, importantes. Bien. Entonces, recordar que una buena anamnesis es suficiente para definir el camino a seguir, ¿no? Entonces, a veces estamos esperando tener un resultado, un dato de laboratorio, tener una placa radiográfica, pero a veces ya nosotros, más de un 50%, nos podemos orientar con una buena historia clínica. En realidad, esa es la base. Si tenemos una buena historia clínica, fácil va a ser desarrollar los síndromes, luego de los síndromes, plantear un diagnóstico y un plan de trabajo adecuado para finalmente llegar al diagnóstico definitivo y al tratamiento, ¿no? Y concluir, digamos, el caso satisfactoriamente para el paciente. Entonces, el camino es una buena historia clínica. Es muy importante. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería consignar en estas clases que hemos desarrollado. Por favor, en sus prácticas, los profesores deben de ir desarrollando cada uno de estos aspectos a través de las historias clínicas, de las simulaciones que se van a realizar, de los videos que van a desarrollar para el tema de los exámenes clínicos y las historias clínicas que van a hacer, no solamente las que se van a hacer en la práctica, sino que después hay que escribirlas y ponerlas en el TIN como trabajo, como carpeta de trabajo,
Todos los videos deben estar desarrollados en sus carpetas de trabajo y también sus seminarios, ¿no? Cada grupo independientemente va a desarrollar sus 3 seminarios con su profesor de práctica. O sea, en realidad tienen bastante trabajo que realizar. Coordinar bien con sus profesores de teoría, porque todavía les queda, en total son 12 teorías que ya están colgadas en el Teams. Les queda todavía las clases de los otros colegas que progresivamente les van a ir desarrollando. Y en paralelo también van avanzando sus prácticas. Al menos ya con estas primeras clases que les he desarrollado ya tienen para poder plantear todas sus prácticas y su desarrollo del curso. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Te escucho. Doctora, quería preguntarle, todos los antecedentes que ha mencionado tenemos que preguntar y poner en la historia clínica porque va a depender del motivo, por ejemplo, de consulta y de acuerdo a eso hay unos que son más relevantes que otros. Porque, por ejemplo, vi que se preguntaba, ¿no? El rendimiento escolar, el tipo de vivienda, pero por ejemplo, si un paciente llega por un dolor de rodilla, también se le tiene que preguntar el tipo de vivienda o Ya. obvia esa parte. Te explico. Tú vas a tener 2 escenarios. Uno es el escenario que es la historia clínica en hospitalización. El paciente está hospitalizado y tú haces la historia clínica. Ahí obligatoriamente tienes que hacer la historia completa, todo lo que te he desarrollado en la clase. Si el paciente viene por consulta externa, ya es diferente. Ya la historia clínica es más pequeña. Y los antecedentes de todas maneras los vas a tener que considerar, pero ya va a ser un poco más restrictivo, ya más puntual, de acuerdo a tu historia clínica. Ya, doctora, gracias. Eso lo van a ver un poco más cuando vayan desarrollando la práctica, ¿no? Ahí van a ver qué es lo más importante que ustedes van a tener que siempre preguntar, ¿no? Siempre preguntar. Pero si el paciente están haciendo imaginariamente en hospitalización, ahí sí van a desarrollar toda la historia clínica y la que van a colgar en el team va a ser toda la historia. Cada alumno debe hacer por medio unas 3, 4 historias y ponerlas en carpeta de trabajo. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algo más? Bien, entonces creo que vamos terminando la clase de teoría. Ya hemos hablado toda la parte introductoria. Entonces, espero que ya comiencen a desarrollar sus prácticas día a día con sus profesores. Vayan coordinando bien sus horarios, sé que siempre están ocupados. Hay que tener un poquito de consideración con los horarios, con los profesores, puesto que todos tenemos horarios diferentes, ¿no? Por el tema de COVID también nuestros horarios cambiaron, ¿no? Algunos hacemos horarios de 12 horas, algunos hacen guardias, etcétera, ¿no? Y algunos también están en su casita por diferentes problemas de comorbilidad o por edad. Entonces, para algunos es más fácil desarrollar sus clases en horarios más definidos, pero en otros que estamos activos, yo, por ejemplo, que estoy laborando de forma normal, entonces sí, algunas adaptaciones se tienen que hacer, ¿no? Pero todo coordinado, felizmente, no hay problemas. El curso se desarrolla. Bien, chicos, muchas gracias por todo. Si no hay ninguna pregunta, entonces estaremos conversando en cualquier otra oportunidad. Y bueno, con mi grupo de práctica ya coordinamos para mañana iniciar las prácticas correspondientes. Doctora, una pregunta. Sí, sí, sí. Había una parte que mencionó de la parte de relaciones sexuales. Ah, ¿Cómo se le puede preguntar a un paciente, no, sin afectar su susceptibilidad o que se ofenda, ¿no? Porque ahí dice relaciones contra natura y otras, ¿no? claro. En realidad, si el paciente está hospitalizado y si tiene una patología que no está nada relacionado con un problema, digamos, genital,
Yo creo que puedes solamente preguntar de una forma muy general, ¿no? ¿Tiene relaciones sexuales? Heterosexual, homosexual, punto. Pero si es un paciente que está hospitalizado por un problema genital, ¿no? De repente tiene una gonorrea, de repente tiene una artritis gonocócica, de repente tiene una artritis reactiva, entonces ahí sí va a ser necesario que tengas una ampliación de toda esa anamnesis. Ahí sí. Entonces, eso no lo vas a poder obtener en la primera, digamos, relación médico-paciente, ¿no? En la primera entrevista, no. Ahí tratarás de hacer todo lo general, todo, completar todo lo máximo que puedas. Y cuando ya te has ganado un poquito la confianza del paciente, probablemente al día siguiente, ya te acercas y le dices, bueno, mire, usted tiene un problema, probablemente está relacionado con un problema genital, ese desarrollo de la artritis que usted está trayendo. Entonces, tratar de darle el significado importante de la información que nos puede dar. Entonces, como es muy necesario saber más de usted, de sus relaciones sexuales, porque pueden tener alguna relación con la enfermedad que usted está trayendo ahora, quisiera saber qué tipo de relaciones tiene usted. Con mucho respeto, preguntarle y darle la explicación de que esa pregunta le estás haciendo a pesar de ser muy personal, porque realmente tiene una patología que lo amerita. Si tú le das la importancia y le haces entender al paciente, el paciente te va a dar la información con mucho respeto. Pero si el paciente viene de repente porque tiene un problema de vesícula, va a ser operado, de una litiasis vesicular, entonces no tiene relevancia preguntar eso, ¿no? Bastaba solamente, ¿tiene relaciones sexuales? Sí, lo general. Vas a ser más exhaustivo en cuanto a los antecedentes de acuerdo a la patología que trae el paciente. Y yo sugiero en una segunda entrevista, en un segundo día, ya aclarar eso, porque hay un poquito más de confianza, tanto para el paciente como también para el médico, ¿no? Y en este caso, para los internos, porque ustedes, como les digo, siempre son los que van a desarrollar la historia clínica. Eso sí, en todo lado, ¿no? Ok, gracias. Ya, correcto. Bien, chicos, entonces creo que ya vamos terminando. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. De nada, hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Ya, Hasta luego. chao, cuídense, estudien, estudien, todas las clases están colgadas. Hay que estudiarlas y leerlas para hacer mucho mejor todas las prácticas, por favor.